Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una gran bienvenida. Aquí amamos las historias que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Y si eres un veterano de este canal, ya sabes que aquí encontrarás las mejores recomendaciones de dramas turcos, análisis detallados y mucho más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial. Como saben, el 2025 está a la vuelta de la esquina y con él, un montón de nuevas series turcas que prometen robarnos el corazón. Así que prepárense porque en este vídeo les voy a presentar 10 series turcas que saldrán o se estrenarán en el 2025, y que estoy segura, los harán creer en el amor otra vez. Sí, como lo oyen. 10 historias llenas de pasión, intriga, romance y por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. Pero antes de empezar con la lista, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y formar parte de esta hermosa comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque la primera serie de la que les quiero hablar se llama Un susurro en el Bósforo. Esta historia, ambientada en la mágica Estambul, nos presenta a Elif, una joven violinista con un talento extraordinario y un pasado lleno de secretos. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Demir, un hombre de negocios carismático pero atormentado por la pérdida de su esposa. La música de Elif despierta en Demir emociones que creía perdidas, y entre ellos surge una conexión irresistible. Pero su amor se verá amenazado por intrigas familiares, rivalidades empresariales y los fantasmas del pasado que persiguen a Demir. Prepárense para un drama lleno de pasión y misterio. *** profundizando en Un susurro en el Bósforo, ***. Esta serie no es solo un romance, es un drama psicológico que explora la profundidad del dolor, la sanación y el poder transformador del amor. Imaginen las calles empedradas de Estambul iluminadas por la luz de la luna, el sonido melancólico del violín de Elif resonando en el aire y la mirada perdida de Demir mientras intenta reconstruir su vida. La química entre los protagonistas promete ser explosiva, con momentos de ternura, pasión y conflicto. Pero la verdadera joya de esta serie reside en sus personajes secundarios. La familia de Demir, una dinastía empresarial con secretos oscuros y ambiciones desmedidas, añade una capa de complejidad a la trama. Las rivalidades entre hermanos, las alianzas inesperadas y las traiciones amorosas mantendrán al espectador pegado a la pantalla. Y no podemos olvidar el pasado de Elif, un misterio que se irá desvelando poco a poco, revelando conexiones sorprendentes con el mundo de Demir. La música juega un papel fundamental en Un susurro en el Bósforo. La banda sonora, con melodías tradicionales turcas y composiciones originales, acentúa las emociones de los personajes y crea una atmósfera envolvente. El violín de Elif no es solo un instrumento, es una extensión de su alma, un medio para expresar lo que las palabras no pueden decir. La segunda serie que tengo para ustedes se llama El legado de la sultana. Esta producción histórica nos traslada a la opulenta corte otomana, donde seguiremos la vida de Ayşe, una joven de origen humilde que, gracias a su inteligencia y belleza, logra ascender en el harén del sultán. Ayşe pronto se convierte en la favorita del sultán, pero su ascenso al poder despierta la envidia y la ambición de otras mujeres de la corte, quienes harán todo lo posible por destruirla. En medio de intrigas palaciegas y luchas por el poder, Ayşe deberá aprender a sobrevivir y proteger a quienes ama. Si eres fan de las series históricas, esta te va a encantar. *** desentrañando El legado de la sultana, ***. Esta no es la típica serie histórica de princesas rescatadas por un príncipe azul. El legado de la sultana es una historia de supervivencia, ambición y la lucha por el poder en un mundo dominado por hombres. Ayşe no es una víctima, es una mujer fuerte e inteligente que utiliza sus habilidades para ascender en la jerarquía del harén. Su ingenio, su belleza y su capacidad para leer a las personas la convierten en una fuerza a tener en cuenta. Pero el camino hacia el poder no es fácil. Ayşe debe enfrentarse a la envidia de las otras mujeres del harén, quienes la ven como una amenaza para sus propios objetivos. Las intrigas palaciegas, los complots y las traiciones son el pan de cada día en la corte otomana. Ayşe debe aprender a navegar por este peligroso terreno, formando alianzas estratégicas y protegiéndose de sus enemigos. La ambientación de El legado de la sultana es impresionante.
Los decorados, el vestuario y la música transportan al espectador a la opulenta corte otomana. Se ha prestado especial atención a los detalles históricos, recreando con fidelidad la vida en el harén y los rituales de la corte. Pero más allá del espectáculo visual, la serie explora temas universales como la ambición, la envidia, el amor y la lealtad. Ahora, cambiamos de registro con Contigo en el Egeo. Esta serie nos lleva a la costa turquesa, donde conoceremos a Deniz, una joven arquitecta que decide dejar atrás su vida en la ciudad para abrir un pequeño hotel boutique en un pintoresco pueblo costero. Allí conoce a Mete, un pescador local con un espíritu libre y un corazón noble. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero sus diferentes estilos de vida y las presiones familiares pondrán a prueba su amor. Una historia refrescante y llena de romance que te hará soñar con el verano. *** Sumérgete en Contigo en el Egeo, ***. Olvídense del estrés de la ciudad y déjense llevar por la brisa marina y el aroma de los limones. Contigo en el Egeo es una bocanada de aire fresco, una serie que te invita a relajarte y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. La historia de Deniz y Mete es un cuento de hadas moderno, un romance entre una chica de ciudad y un chico de pueblo. Deniz busca un nuevo comienzo, escapar del ritmo frenético de la ciudad y encontrar la paz en un entorno natural. Mete, por su parte, ama su vida sencilla y su conexión con el mar. La llegada de Deniz a su pueblo altera su rutina y despierta en él sentimientos que nunca había experimentado. Pero su amor no es un camino de rosas. Sus diferentes estilos de vida, sus ambiciones y las presiones familiares pondrán a prueba su relación. La serie explora las diferencias culturales entre la ciudad y el campo, los conflictos generacionales y la importancia de seguir el corazón. Además, la belleza de la costa turquesa, con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus pueblos pintorescos, añade un encanto especial a la serie. La cuarta serie que les quiero recomendar se llama El secreto del valle. Esta historia, ambientada en un pequeño pueblo en las montañas de Turquía, nos presenta a Zeynep, una joven maestra que llega al pueblo para impartir clases en la escuela local. Pronto descubre que el pueblo guarda un oscuro secreto relacionado con la desaparición de una joven hace años. Zeynep, con la ayuda de Ali, un joven periodista local, decide investigar el misterio, sin imaginar que su búsqueda de la verdad los pondrá en peligro. Una serie llena de suspenso y romance que te mantendrá al borde del asiento. *** Descifrando el secreto del valle ***. Prepárense para una atmósfera densa, paisajes montañosos y secretos enterrados en el corazón de un pueblo aparentemente tranquilo. El secreto del valle es un thriller romántico que te mantendrá en vilo hasta el último episodio. Zeynep no es solo una maestra, es una detective amateur que se siente atraída por el misterio de la joven desaparecida. Ali, por su parte, es un periodista local con una sed insaciable de la verdad. Juntos forman un equipo improbable pero eficaz. A medida que investigan, descubren que el pueblo está lleno de secretos oscuros y personajes sospechosos. Cada pista los acerca a la verdad, pero también los pone en peligro. La serie explora temas como la justicia, la corrupción y el poder de la verdad. También examina la importancia de la comunidad y la solidaridad en un pueblo aislado. El romance entre Zeynep y Ali añade una capa de complejidad a la trama, creando un vínculo que se fortalece a medida que se enfrentan a los peligros. En quinto lugar, tenemos La promesa de Estambul. Esta serie sigue la historia de Leyla, una joven diseñadora de moda que regresa a Estambul después de pasar varios años en el extranjero. Su objetivo es relanzar el negocio familiar, una prestigiosa casa de modas que se encuentra en crisis. En su camino se cruza con Kerem, un joven empresario con una visión innovadora, pero con un pasado oscuro. Leyla y Kerem deberán unir fuerzas para salvar la empresa familiar, pero su relación se verá complicada por secretos del pasado y rivalidades familiares. Una serie llena de glamour, intriga y romance. *** Deslumbrándonos con La promesa de Estambul, ***. Luces, cámara, acción. La promesa de Estambul es una serie que te transportará al glamuroso mundo de la moda en Estambul. Leyla es una diseñadora talentosa y ambiciosa que busca dejar su huella en la industria. Kerem es un empresario astuto con un pasado turbio que lo atormenta. Cuando se unen para salvar la casa de modas familiar de Leyla, la chispa entre ellos es innegable. Pero su relación se complica por los secretos del pasado y las rivalidades familiares. La serie explora temas como el éxito, el fracaso, la ambición y el perdón.
También examina las presiones que enfrentan las mujeres en el mundo de los negocios y la importancia de la familia. El vestuario, los decorados y la música crean una atmósfera sofisticada y elegante que te cautivará. La sexta serie que les tengo preparada se llama Amar es perdonar. Esta conmovedora historia nos presenta a Ashley y Khan, dos jóvenes que se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por un trágico accidente que deja a Khan con graves secuelas. Ashley se niega a abandonar a Khan y decide dedicar su vida a cuidarlo y ayudarlo a recuperarse. Su amor incondicional será puesto a prueba por las dificultades, la incomprensión y los obstáculos que encontrarán en su camino. Prepárense para llorar a moco tendido con esta historia de amor y superación. *** Conmoviéndonos con Amar es perdonar, ***. Preparen los pañuelos porque Amar es perdonar, es una historia que tocará tu corazón. Ashley y Khan son el ejemplo del amor verdadero, un amor que supera las adversidades y se fortalece con el tiempo. El accidente que sufre Khan es un punto de inflexión en su vida. Ashley se enfrenta a una difícil decisión: abandonar a Khan o dedicar su vida a cuidarlo. Ella elige el amor, y su compromiso incondicional inspira a todos a su alrededor. La serie explora temas como la discapacidad, la resiliencia y el poder del amor. También examina las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades y la importancia del apoyo familiar. La actuación de los protagonistas es conmovedora y realista, transmitiendo la profundidad de sus emociones. Ahora subimos un poco la temperatura con Juego de Corazones. Esta serie nos sumerge en el mundo de las altas finanzas y los juegos de poder, donde conoceremos a Demir, un hombre ambicioso y despiadado que está dispuesto a todo para alcanzar el éxito. En su camino se cruza con Is, una joven inteligente y audaz que trabaja como analista financiera en una empresa rival. Entre ellos surge una atracción peligrosa y prohibida, pero su relación se verá envuelta en una red de mentiras, traiciones y manipulaciones. Una serie llena de pasión y suspense que te enganchará desde el primer capítulo. *** Adrenalina pura con Juego de Corazones, ***. Olvídense de los finales felices, porque Juego de Corazones es una serie despiadada donde el amor es una herramienta y la traición es la norma. Demir es un tiburón de las finanzas, un hombre que no se detendrá ante nada para alcanzar sus objetivos. Is es una mujer inteligente y ambiciosa que se abre camino en un mundo dominado por hombres. Cuando se conocen, la atracción es inmediata, pero su relación se complica por sus lealtades a empresas rivales. La serie explora temas como la ambición, la corrupción y el poder. También examina las presiones que enfrentan las mujeres en el mundo de las finanzas y la importancia de la ética. La trama está llena de giros inesperados, creando un ambiente de suspenso constante. En octavo lugar, tenemos Entre el cielo y la tierra. Esta serie nos cuenta la historia de dos familias enfrentadas por una antigua disputa por tierras. El destino cruza los caminos de Zeynep, la hija de una de las familias, y Ali, el hijo de la otra, quienes se enamoran perdidamente a pesar de la rivalidad entre sus familias. Su amor prohibido se convertirá en un símbolo de esperanza para reconciliar a las dos familias, pero su camino estará lleno de obstáculos y peligros. Una historia clásica de amor y odio con un toque turco. ***, un clásico reinventado con Entre el cielo y la tierra, ***. Esta serie nos recuerda a Romeo y Julieta, pero con un toque turco. Zeynep y Ali se enamoran a pesar de la enemistad de sus familias. Su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de un conflicto que ha durado generaciones. La serie explora temas como el perdón, la reconciliación y el poder del amor para superar el odio. También examina las tradiciones y costumbres de la cultura turca. La ambientación rural y los paisajes naturales añaden un encanto especial a la historia. La penúltima serie de la que les voy a hablar se llama El jardín secreto. Esta serie nos presenta a Defne, una joven artista que busca refugio en un pequeño pueblo en la costa del Mediterráneo después de sufrir una decepción amorosa. Allí conoce a Yaman, un hombre misterioso y solitario que vive aislado en una antigua casa con un hermoso jardín. Defne y Yaman se sienten atraídos el uno por el otro, pero ambos guardan secretos que les impiden entregarse por completo al amor. Una serie llena de poesía, misterio y romance. ***, un refugio para el alma en el jardín secreto, ***. El jardín secreto es una serie que te invita a la reflexión y a la introspección. Defne es una artista sensible y melancólica que busca un lugar donde sanar su corazón roto.
Yaman es un hombre misterioso y solitario que se esconde del mundo. Cuando se conocen, encuentran consuelo el uno en el otro. El jardín se convierte en un símbolo de esperanza y renovación. La serie explora temas como la soledad, la tristeza y el poder curativo de la naturaleza. También examina la importancia de la creatividad y la expresión personal. La fotografía y la música crean una atmósfera poética y romántica. Y para cerrar con broche de oro, les presento La hija del embajador, El regreso. Sí, lo oyeron bien. Después del éxito arrollador de La hija del embajador, tendremos una nueva temporada con nuevos personajes, nuevas tramas y, por supuesto, mucho más drama y romance. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se espera que esta nueva entrega explore las consecuencias de los eventos de la primera temporada y presente nuevos desafíos para los personajes principales. Prepárense para reencontrarse con sus personajes favoritos y descubrir nuevas historias que los harán vibrar. Asterisco el regreso que todos esperaban, La hija del embajador, el regreso asterisco. Después de dejarnos con el corazón en un puño, La hija del embajador regresa con nuevas intrigas, secretos revelados y romances inesperados. Aunque los detalles se mantienen en secreto, se espera que la serie explore las consecuencias de las decisiones de Naresh Shankar, así como el impacto en sus vidas y en la de su hija Melek. ¿Veremos a Naresh Shankar juntos de nuevo? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarán? ¿Qué secretos del pasado saldrán a la luz? Estas son solo algunas de las preguntas que nos rondan la cabeza. Lo que sí es seguro es que La hija del embajador, el regreso promete ser una temporada llena de emociones, giros inesperados y momentos inolvidables. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, estas han sido las 10 series que, en mi opinión, los harán creer en el amor otra vez en el 2025. Como ven, hay opciones para todos los gustos, dramas históricos, romances contemporáneos, historias llenas de suspense y superación. Estoy segura de que encontrarán alguna que los atrape por completo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber qué otras series turcas están esperando con ansias. Compartan sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles las mejores recomendaciones, análisis y noticias sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.